Necesitamos alimentarnos, mi hermano, gloria a Dios. Y para ello vamos a hacer pasar a la pastora Evelyn Chinchilla, gloria a Dios, desde Ciudad Delgado, bendito Dios. Casa de oración Siloé, bendito Dios, aleluya. A Dios sea la gloria. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche. Bueno, nos hemos gozado a través de esas preciosas alabanzas. Algunas no las conocíamos, pero muy lindas. Pues el Señor le ha dado un gran talento a mi hermano. Ya deseáramos nosotros tener esa voz, aleluya, ¿verdad? Pero bueno, Dios, hermanos, nos ha dado a cada uno de nosotros un talento, un don. Y pues Dios va a usarnos en determinada, en el área que el Señor pues nos ha llamado. Bendito Dios. Dios bendiga a los que se conectan en esta transmisión por medio de Facebook o de YouTube. Y en esta noche, hermanos, vamos a ir a San Juan capítulo 2. San Juan capítulo 2. Versículo, hermanos, del 4 al 11. Cuando ya lo tengan, me dicen un fuerte amén y nos ponemos en pie para reverencia de la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Ya? Ya lo tenemos, San Juan capítulo 2. Perdón, San Juan capítulo 1, porque solo uno tiene. Bueno, eso es para ver si estaban despiertos, hermano. San Juan capítulo 1, versículos del 4 al 11. Segunda de Juan. Segunda de Juan. En las epístolas, correcto. Segunda de Juan 4 al 11. Segunda de Juan. ¿Ya lo tenemos? Segunda de Juan, capítulo 4, versículo 4, al 11. Bien, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Amén. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche
Venimos delante de tu presencia, Señor, poniéndonos a cuentas contigo, porque, Señor, te fallamos de diferentes maneras y en esta hora te pedimos, Padre, ser guiado por tu Santo Espíritu en esta hora y seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra y a cada uno de los que en esta noche, Señor, han sido participantes de esta bendición. Amén. Pueden sentarse. El tema, hermanos, en esta noche es andando en la verdad. Y vemos ahí, hermanos, que habla acerca de San Juan, ¿verdad? Ya él es un anciano. Más adelante en los versículos de introducción de los saludos, le habla el anciano a la señora elegida, dice, y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con nosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Vemos que ahí hace un saludo, una introducción a esa carta que San Juan escribe, y el anciano, hermanos, es el mismo Juan, ya entrado en años, y la señora, hermanos, no sabemos en realidad si haya sido una mujer que haya tenido un trabajo dentro de la obra del Señor, un liderazgo, alguna autoridad, o la esposa o la hija de un funcionario, pero vemos que es una mujer, hermanos, entregada a la obra de Dios, y vemos que él le habla de la señora, pero no especifica, hermanos, quién es la señora. Algunos aluden que la señora puede ser la iglesia del Señor, entonces, y los hijos pueden ser el rebaño que está dentro de una iglesia. Entonces vemos que les escribe, hermanos, y les comunica de que debemos de andar en la verdad. Por eso vemos, hermanos, que la misma carta habla acerca que a causa de la verdad, dice de que debemos de permanecer en nosotros y estará para siempre con nosotros. Amén. Yo creo que cada uno de los que están en esa noche estamos en la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Amén. Entonces vemos que más adelante comienza a hablar, hermanos, en los primeros versículos, en el versículo 3, habla, hermanos, acerca de 4 aspectos muy importantes, y comienza a mencionar que sea en vosotros, es decir, en cada uno de nosotros, la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Primero, hermanos, nos habla acerca que usted y yo debemos de andar en la gracia. Y la gracia solo puede ser dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por gracia somos salvos, dice la palabra de Dios. Y podemos ver también, hermanos, de que a través de la gracia de Dios, hermanos, usted y yo no merecíamos estar en este lugar, sino fue por la bendita gracia de Dios, hermanos, que Él nos escogió. Y como decía mi hermano, desde el vientre de nuestra madre nos escogió para marcar la diferencia en este tiempo, hermanos. Así es de que cada uno de nosotros, hermanos, es el protagonista en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo, hermano, para proclamar la verdad? Amén. Es necesario, hermanos, que usted y yo nos vistamos cada día de esa gracia que el Señor nos ha dado, y de la misericordia, hermanos, que es la bondad a través de nuestro Señor Jesucristo, y de la paz, hermanos, que solo a través de nuestro Señor podemos encontrarla. ¿Por qué razón? Porque usted y yo, hermanos, sabemos que un día andábamos en pecado, dice, en delitos y pecados, y tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y a través de eso usted y yo fuimos transformados, hermano. Y en esa transformación usted quizás no sentía paz en su corazón, pero al venir a Cristo Jesús, Él fue que
tomó el control de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y ahora nosotros tenemos un corazón, hermano, de paz, aleluya, porque si su corazón no está en paz, hermanos, entonces preocúpese, porque entonces no está habitando el Señor, sino es el otro que está habitando. Entonces podemos ver que nos habla también, hermanos, en los versículos, gloria a Dios, de Efesios, nos habla acerca, hermanos, y nos dice precisamente en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y mire qué es lo que dice el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que por gracia de Dios, usted y yo somos salvos, pero tuvo que existir un medio, y ese medio es la fe, hermanos. Entonces vemos que Juan les está animando y les está exhortando a esta iglesia a que se mantengan en la verdad, a que anden en la verdad. Y hoy en esa noche el Señor nos habla en nuestras vidas que debemos de permanecer en la verdad. ¿Por qué razón? Porque mucho en estos tiempos se han extraviado, hermanos, a otras doctrinas, o han sido, hermanos, maquinados por el enemigo, y entonces hoy en día están fuera de los caminos del Señor. Es decir, hermanos, un día estuvieron entre nosotros, pero ya no son de nosotros, hermanos. ¿Por qué razón? Porque ellos, hermanos, no prodigaron la verdad, no prodigaron el amor, realmente no tuvieron un fundamento, que el fundamento es Cristo de Jesús. Por eso el Señor nos habla a través de Juan, y él expresa, hermanos, acerca de en el versículo número 4, y dice, mucho me regocijé. Y sabe que este es el corazón de un pastor, hermanos, cuando sabe que su pueblo anda en la verdad. Amén. Y ese pastor es nuestro Señor Jesucristo. Juan está regocijado, está gozoso. ¿Por qué razón? Porque ha visto que sus hijos, hermanos, siguen y permanecen en la verdad, en los caminos del Señor. Y por eso podemos ver, hermanos, que a través de la verdad puede haber una situación cuando el pastor, hermano, siente que la iglesia del Señor, hermano, se ha debilitado. Y cuando se ha debilitado es porque hubo alguna circunstancia que le apartó de la verdad. Y sabe que el único que nos puede apartar de la verdad, hermanos, el que maquina contra el pueblo del Señor, es el anticristo. Porque ese no duerme. Usted y yo, hermanos, probablemente cabeceamos cuando estamos en el culto, en la vigilia, pero vemos que el otro pone adormecimiento. ¿Por qué razón? Porque el enemigo nos quiere tener de esa manera, hermanos, nos quiere tener como que somos títeres. Pero Dios quiere en la realidad, hermanos, que usted y yo pongamos como fundamento la verdad. Y la verdad, decía, es la palabra de Dios. Amén. Por eso también nos habla y dice, hermanos, que a Él le interesa. Y vemos que dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Dice algunos. Significa que hubieron otros que se salieron de la verdad.
Y usted lo está viendo hoy en día, hermanos, muchos de los hermanos que estuvieron, que usted conoció y ahora lo ve fuera de los caminos del Señor o se han ido a otras corrientes, a otras ideologías, hermanos, y han sido perturbados por el enemigo. Por eso, hermanos, nosotros dice la palabra de Dios que también debemos de escudriñar los espíritus, porque hay espíritus engañadores. Y en los postreros tiempos veremos que muchos, hermanos, falsos cristos, falsos maestros vendrán, hermanos, y van a engañar a aquellos que están debilitados, aquellos que no conocen de la palabra, aquellos que no quieren escuchar el buen consejo de la palabra, hermanos, y quieren seguir haciendo lo que les place. Por eso también vemos que dice que él, hermanos, ha visto a alguno de sus hijos, y está hablando de la iglesia de Cristo, que andan en la verdad conforme al mandamiento que recibieron del Padre. Es decir, hermanos, en el Antiguo Testamento era el Padre, hermanos, que hablaba por medio de los profetas. Luego vino, hermanos, en el Nuevo Testamento, y vino Jesús a la tierra, hermanos. ¿Para qué razón? Para que la palabra de Dios se cumpliera en él y él viniera, hermanos, y trabajara. Sabe que Jesús vino a la tierra, hermanos, y no solo vino por venir, como dicen, como muchas veces usted y yo podemos venir, ¿verdad? Porque nos pueden sentirse comprometidos, pero el Señor vino con un propósito. Y el propósito era de salvar a la humanidad que estaba caída. Por eso podemos ver, hermanos, que él lo primero que hizo, escogió a 12 discípulos que le acompañaran en el peregrinar, hermanos, de que iba a estar en la tierra 3 años y medio. Y él no escogió, como quien dice, hermanos, a los más pudientes o a las personas más reconocidas, sino que él reconoció, hermanos, a aquellos que había visto cualidades específicas. Pero también alguien podría ser, entonces quizás vio mal el Señor, porque también escogió a Judas. Y sabemos, hermanos, que Judas lo traicionó, pero sabe de que eso provoca en nosotros. Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar, pero él lo dejó, hermanos, como un ejemplo para que usted y yo, hermanos, podamos comprender que muchos podemos estar dentro de la iglesia del Señor, muchos podemos fingir estar en la obra del Señor, pero no todos somos del Señor. Amén. Yo no sé si están durmiendo en esta hora. Digo, muchos podemos andar en los caminos del Señor, pero no todos somos del Señor. ¿Por qué razón, hermano? Porque realmente no todos quieren pagar un precio. Usted y yo creo, hermanos, que estamos pagando un precio. ¿Por qué razón? Porque mientras estamos en los caminos del Señor y el Señor nos llena y el Señor se glorifica en nuestra vida, pero también somos atacados por el otro. ¿Para qué? Para que usted y yo nos debilitemos. Pero ¿cómo nos vamos a hacer fuertes? Permaneciendo en la verdad. Y entonces vemos que habla y dice en el versículo 5, y a esta señora dice, y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Mire, ahí da una verdad, hermanos, acerca de que el Señor nos está recordando los mandamientos. Usted y yo, hermanos, debemos devolver los mandamientos, donde dice, amarás a tu Dios como a ti mismo. Amén. Amarás a tu prójimo. Y entonces no podemos nosotros, hermanos, amar a Dios si no amamos al prójimo también. En vano es.
Por eso usted y yo, hermanos, estamos viendo que en la iglesia del Señor se están dando muchas situaciones. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo acepción de personas, porque decimos amar a los hermanos en Cristo, pero podemos ver en diferentes lugares donde vamos, hermanos, que en algunos hermanos no se saludan. ¿Por qué? Porque no me llevo con este hermano, porque no me llevo con esta congregación, y es que el cuerpo de Cristo está dividido. Y por esa razón el Señor nos recuerda de que Él nos amó primero. Y nos hace recordar en San Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces podemos ver que también nos habla el Señor que la integridad en una vida cristiana se puede medir por nuestro amor hacia otros, y lo podemos ver en San Juan 13:35. Y dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Estamos teniendo amor los unos con los otros, hermanos? No me conteste. Amén. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. También lo podemos ver en Primera de Juan 4:20 al 21. Y dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal que es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mire. Y nosotros tenemos en este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nos hace esa pregunta Juan y nos habla acerca que nosotros decimos que amamos a Dios, pero ¿por qué aborrecemos a nuestro hermano? Entonces nos está calificando que los tales somos mentirosos. ¿Por qué? Pues el que no ama al hermano, ¿verdad? Usted ha visto a su hermano. ¿Cómo podemos amar a Dios que no le hemos conocido? Pero le sentimos, pero hemos sabido de Él. Entonces no podemos decir que proclamamos o que amamos a Dios si no amamos a nuestro hermano, ¿verdad? Y nuestro hermano no es el hermano en carne, como dice, sino es ese hermano espiritual. Los hermanos que conocemos, hermanos que en la gran familia de Dios, yo veo que cada día conocemos más, gloria a Dios. Entonces vemos que cómo vamos a demostrar el amor de Dios. Y ese es el amor, que andemos, dice, que andemos en los mandamientos, que andemos, hermanos, y que oigamos el principio. ¿Por qué razón? Porque si amamos a Dios, ¿qué significa? Que debemos de obedecer sus mandamientos. Por eso vemos que dice en el versículo 6, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Mire cómo andaban, hermanos, en el principio con el Señor. Habían, hermanos, sus discípulos, todos tenían diferentes caracteres, todos eran hermanos diferentes, pero el Señor los amaba de esa manera. Y entre ellos quizás, hermanos, unos eran más enojados que en otros, otros eran como Juan, ¿verdad? Era el que se recostaba en el hombro del Señor. Pero otros eran, hermanos, como de un temperamento más fuerte, como Pedro. ¿Cómo seremos cada uno de nosotros? Solo Dios lo sabe. Pero sabe que ese carácter el Señor nos lo ha dado. Usted no lo pidió, sino que el Señor nos ha dado ese carácter. Amén. Y entonces vemos que habla acerca y dice que el amor verdadero deberá andar por ese camino. Quizás, hermano, Juan estaba advirtiendo acerca que era importante que la vida cristiana, hermanos, era un amor, pero un amor, hermanos, también llevado a la obediencia de Cristo. Porque usted, hermanos, y yo debemos de obedecer al Señor.
Y cuando obedecemos al Señor, hermanos, entonces sabemos que debemos de amar, aún dice la palabra de Dios, que debemos de amar a nuestros enemigos, aunque nos aborrecen, nos vituperan, nos señalan, nos maldicen, nos dicen toda clase de males. Pero usted y yo debemos de pasar de largo la ofensa. Pero hoy en día, hermanos, como hoy en la mañana predicaba acerca que el Señor me puso, el que me la hace, la paga. Mire, el que la hace, la paga. ¿Cuántos hemos sido muchas veces de esa manera? Ay, que conmigo no se metan, porque el que me la hace, la paga. Muchas veces nosotros hemos querido ser pendencieros, tomar nuestra propia justicia. ¿Por qué no espera que el Señor, hermanos, lo defienda y haga justicia a Él? Pero muchas veces usted y yo, hermanos, no queremos quedarnos con la ofensa. ¿Y acaso el Señor, hermanos, no fue vituperado, no fue golpeado, no fue maltratado por amor y a cada uno de nosotros? No le escupieron al Señor, hermano. No le latigaron, hermano. No lo pusieron en una cruz. Y sabe que el que haya estado en una cruz, hermanos, crucificado, significaba que era maldito. Y no lo llevaron a un lugar, hermanos, como muchos andamos viendo en qué cementerio probablemente vamos a comprar un pedazo, hermano. El Señor, hermanos, fue al lugar del Gólgota. Y sabe que ese lugar, ¿cómo era, hermano? Era un basurero. Donde iban, hermanos, todos los ladrones, donde iban aquellos que no tenían donde, hermanos, fueran enterrados. Y Él fue crucificado de una manera, hermanos, y no hubo juicio, no hubo un verdadero juicio. Y usted y yo, hermanos, muchas veces somos pendencieros. Queremos, hermanos, como quien dice, bueno, yo no me dejo. Todavía estamos con acciones así dentro de la iglesia. Cuando el Señor nos está diciendo que Él es amor y que debemos de prodigar amor a cada uno de nosotros, aún los que nos vituperan, aún los que nos aborrecen, hermanos. Créanme que a través de poder entrar en lo profundo, en oración, hermanos, y a través de que usted haga pasar de largo la ofensa, el Señor le va llenando de su presencia. También, hermanos, vemos que habla también, hermanos, que es muy importante que usted y yo reconozcamos que a través del amor, hermanos, el Señor se dio en sacrificio. Se dio en sacrificio, pero muchos vemos en poco el sacrificio de Dios. ¿Y por qué vemos en poco? Porque no cumplimos su palabra. ¿Verdad que nos cuesta cumplir la palabra de Dios, hermano? Nos cuesta cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque a veces le queremos quitar a la palabra de Dios y solo poder hacer lo que nos conviene. Y cuando el Señor, hermano, nos está diciendo que hay de aquel que le ponga o le quite a la palabra de Dios, pero usted y yo todavía seguimos siendo, y por eso el Señor tarda, porque esos corazones están duros de servir, porque el Señor todavía está probándonos a nosotros y está viendo que no estamos listos. Como decimos que vamos para el cielo si aborrecemos a nuestro hermano? Como decimos que vamos para el cielo, hermano, si aún no obedecemos la palabra de Dios? Como decimos que somos de Cristo, hermano, cuando todavía hay en la vieja naturaleza que no ha muerto? Por eso podemos ver que el Señor nos habla y nos dice en ese versículo, hermano, que esos mandamientos, gracias, mi hermano, gracias. Y dice que ese es el amor en que andemos según sus mandamientos. Y ese es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. También nos habla acerca, hermano, y nos advierte por qué circunstancias. Primero nos da una advertencia contra la presencia y los peligros de los falsos maestros.
Y vemos en el versículo 7, hermanos, que cambia lo que Juan está hablando. Hoy está hablando acerca de la señal del engañador y del anticristo. Y dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Podemos ver, hermanos, que dice que muchos han venido como engañadores. Y Juan habla acerca de los falsos maestros y del peligro para la iglesia, hermanos, en esa época y en esta época. Usted ha visto cuántos falsos maestros, cuántos falsos cristos, hermanos. Se recuerda de un hombre de Creciendo en Gracia, hermano, de una iglesia que se fundó y decía que él era Jesús, que él era el Mesías, hermano. Y comenzó a toda la iglesia, hermanos, a que se tatuaran el rostro de él. Aquí mismo en El Salvador, José Luis Miranda. Y podemos ver otros falsos cristos a través de la historia, hermanos, que quisieron proclamar. ¿Por qué razón? Porque el engañador siempre ha querido venir a turbar los planes de Dios. Entonces vemos acerca también, hermanos, que habla, y vamos a ir, gloria a Dios, vamos a ir a Primera de Juan 4:2. Primera de San Juan 4:2. Y dice, aquí habla acerca de lo de la carne, porque dice, en el versículo 7 en que estamos, porque dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y entonces vemos acá lo que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. ¿Por qué razón? Porque usted y yo hemos sabido de que Él vino a la tierra, hermanos, con un propósito. Y hemos visto, hermanos, cómo el Señor preparó a todos esos discípulos y cómo llevó el mensaje de salvación, el evangelio, y cómo el Señor utilizó a través de toda la Biblia, hermanos, aquellos hombres que Dios usó para que escribieran su palabra. Y lo podemos ver también en el tiempo de Pentecostés, hermanos, cuando el Señor, vemos de que Él se fue en el tiempo, en el tiempo en que vino el Señor, hermanos. Él fue crucificado, pero Él mismo dijo que Él se iba, ¿verdad? Pero que nos iba a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo. Y ese consolador, hermanos, no lo tiene cualquiera. ¿Sabe por qué razón? Porque ese consolador, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, solo lo tienen los hijos de Dios. Y esta carta le está hablando a los hijos de Dios, no a los inconversos. Les está hablando a los que tienen el sello, los que tienen la garantía de Dios, hermanos. Entonces vemos que Juan está hablando a esta iglesia y les está haciendo ver todas las cosas que el enemigo va a querer engañarlo, aún de dudar, hermanos, de lo que Dios ha establecido, aún de dudar de la doctrina del Señor, hermanos. Por eso usted va a ver cuántas doctrinas hay, hermanos, y doctrinas es enseñanza. Cuántas falsas doctrinas están habiendo, hermanos, pues, diciendo esta es la verdadera. Y usted y yo sabemos que la verdadera es Jesucristo. Por eso vemos también que habla también, hermanos, gloria a Dios, y habla del anticristo. Y lo podemos ver en Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11. Léamelo, por favor. Apocalipsis 13:11. ¿Ya lo tiene, hermana Marina? Sí. Léamelo, por favor. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón.
Mire, ahí vemos acerca de que está hablando acerca de esa bestia, y esa bestia, hermano, representa el número de la bestia que usted ya conoce, el 666, y dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Por eso el Señor nos está hablando. También podemos ver acerca, hermanos, de otra cita, y sería Primera de Juan 2, 18 al 23. Y dice: hijitos, ya es el último tiempo según vosotros. Oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas que os he escrito, como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo también tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Mire, dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Podemos ver también, hermanos, acerca de lo que nos habla Primera de Juan 2, 18 al 23, es lo que estuvimos viendo. Veamos el 4:3. Primera de Juan 4:3. Quien lo lea, quien lo encuentre, me lo lee, por favor. Amén. Podemos ver, hermanos, que ya está en el mundo, solo que no se ha dado. Han venido muchos anticristos, pero ya está. Sabe que Israel, que es el reloj profético, hermanos, ya está preparando la venida, según ellos, del Mesías, hermanos. Ya tienen todo preparado en el templo, hermanos. Hasta tienen el traje que va a estar y donde se va a sentar, hermanos. Solo que no ha sido revelado. Y si vamos a hablar, unos creen, hermanos, que probablemente va a salir de la iglesia tradicional. Otros confiesan, hermanos, que va a ser alguien con un poder económico, alguien que se va a ganar la gracia de todos, hermanos, que los va a convencer, hermanos. Pero vemos que el anticristo ya anda. Entonces también veamos lo que dice en el versículo número 8. Gloria a Dios. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón, completo, dice. Mire, nos está hablando acerca, hermanos, que nosotros, dice, debemos de mirar. O sea, nos está dando que pongamos atención a los hechos que están sucediendo, a los acontecimientos que están pasando. Y por eso dice, mirad por vosotros mismos. Es decir, hermanos, por cada uno de nosotros debemos de estar atentos, mirando qué hacía el pueblo de Israel. El Señor les advertía las cosas, hermanos, pero ellos todavía querían seguir en esclavitud. El mundo en estos momentos, hermanos, está ciego. Está ciego. ¿Por qué razón? Porque sus ojos han sido vedados, pero usted y yo, nuestros ojos han sido abiertos a través de la verdad que el Señor nos ha dejado. Entonces, pero muchos en este tiempo también se están extraviando, hermano. ¿Por qué razón? Porque ellos todavía no tienen ese fundamento.
El Señor nos habla de que debemos de estar atentos, debemos de estar alerta a lo que está sucediendo. Usted puede ver todo lo que está sucediendo, hermanos, y cómo se están comenzando a ver muchos, digamos, en las diferentes plataformas de Facebook, comienzan a decir que el Señor les reveló esto, que el Señor les reveló otro, y debemos, hermanos, escudriñar bien los espíritus. ¿Por qué razón? Porque muchos en este tiempo están sintiendo que Dios les ha revelado. ¿Será cierto, hermanos? Hemos podido ver que hay cosas, hermanos, que el engañador va a querernos tener, hermanos, como dicen, que estemos descuidados. Por eso el Señor nos habla a través de la carta de Juan: mirad por vosotros mismos para que no perdáis, dice, el fruto de vuestro trabajo. Mire, y eso lo podemos buscar en Hebreos 2:1. ¿Qué nos dice Hebreos 2:1? ¿Qué nos dice, hermano? Hebreos 2:1. Por tanto, dice, debemos de estar con más diligencia. Leámoslos todos, hermanos, porque veo que algunos lo andan buscando y otros ya lo tienen. Leámoslos. Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, es decir, debemos de ser diligentes, hermano, atendamos, dice, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, debemos de actuar con diligencia, con sutileza de las cosas que hemos oído. ¿Por qué razón? No vaya a ser, hermano, que nos deslicemos, no vaya a ser que nos apartemos de los caminos del Señor. También vemos acerca, hermanos, y veamos siempre en Hebreos 4, de 10:35. No, Hebreos 4:1, perdón, 4:1. Dice aquí, hermanos: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, a alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mir, entonces vemos aquí acerca de este creyente. ¿Qué debe de hacer? Dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, hermanos, debemos de actuar con diligencia. Luego habla y dice, vamos de nuevo al 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y esa recompensa de ese galardón lo podemos ver en Apocalipsis, hermanos, 2:10.
Y dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mire, ¿qué nos habla acerca? Que no temamos, hermanos, de las cosas que vamos a padecer. ¿Acaso usted y yo, hermanos, en los postreros tiempos no estamos padeciendo? Pero el Señor está probando nuestra fe, está probando nuestro andar, hermanos. Si usted y yo nos debilitamos, por eso debemos de permanecer en los caminos del Señor, hermanos, porque cuando usted deja de congregarse, usted se enfría. Cuando usted deja de buscar al Señor, hermanos, usted se debilita. Entonces cualquier cosa, hermanos, cualquier viento va a querer precisamente apartarnos de los caminos del Señor, y por eso también nos advierte acerca de las cosas que han de acontecer, porque dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y esto lo estamos viendo, hermano. Algunos que en su momento anduvieron en los caminos del Señor están siendo probados, otros estamos siendo probados en diferentes circunstancias, porque Él está viendo quiénes verdaderamente son los fieles. Y dice, tendréis tribulación por 10 días y sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. Es necesario, hermanos, que usted y yo padezcamos, pero vamos a tener una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que el Señor nos ofrece? La corona de vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Por eso podemos ver, hermanos, acerca de lo que continúa hablando, y dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Nos habla acerca, hermanos, de la doctrina del Señor, la enseñanza, su palabra. ¿Qué nos está diciendo? Si alguno viene a vosotros, si cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? No tiene a Dios. Esa es la señal que estamos viendo. Y luego dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. ¿Acaso usted y yo, hermanos, no estamos haciendo un máximo esfuerzo de estar en este lugar, hermanos? Sí, escuchando la palabra de Dios. Yo sé que algunos están cansados, otros pueden decir no estoy haciendo un gran esfuerzo, pero otros vienen de trabajar, hermanos, otros vienen, digamos, que han tenido un día muy arduo, muy trabajando. Pero el Señor está viendo lo que usted ha hecho, los pasos que usted ha venido hasta este lugar y se ha esforzado, hermano, y está aquí perseverando, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que nos está dando el alimento, hermano. Eso es lo que nos fortalece. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo estemos perseverando, hermanos, en la doctrina de Cristo. Y de esa manera, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque debemos de hacer la voluntad del Padre, porque cuando andamos en los caminos del Señor, que es la verdad, hermano, cuando usted siente el deseo de estar, hermano, quizás en la mañana usted estuvo en un culto, quizás en la tarde, hermanos, algunos pueden decir, ay, me voy a quedar a descansar. Y seguimos siempre buscando la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque reconocemos que somos necesitados del Señor. Y reconocemos que este depósito necesita llenarse de su presencia. Amén. ¿Por qué razón? Porque de esa manera también el Señor está tomando el control de nuestras vidas. Y está viendo, hermanos, que usted y yo nos estamos esforzando. Pero con un propósito nos esforzamos. Yo no sé con qué propósito usted se esfuerza, pero yo me esfuerzo con un propósito, que en aquel día el Señor me haya haciendo lo que estamos haciendo, que en aquel día el Señor me diga, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, amén. Pero aquel que todavía, hermanos, anda buscando los placeres de este mundo, hermano, y está queriendo agradar la carne, está queriendo agradar las cosas, hermanos, que no son del Espíritu, amén. Por eso muchas veces nos llaman el loco, ¿verdad? Hay una alabanza que dice de loco, hermanos.
¿Por qué razón? Porque ahora ya no hacemos lo que nosotros queríamos hacer, ahora vamos donde el Señor nos manda, aleluya. Y luego dice, hermano, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, que es la doctrina, la enseñanza de Cristo, hermano, entonces dice, y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Y sabe que usted y yo, hermano, siempre le estamos diciendo bienvenido, pero ¿por qué razón? Porque la iglesia del Señor, hermanos, realmente creemos que todos los que vienen a la casa del Señor, hermanos, son hermanos, valga la redundancia, son del cuerpo de Cristo. Pero no todo, porque hay unos que van a venir como engañadores, como ovejas, hermanos, pero son lobos rapaces. Y a eso el Señor nos ha dado un discernimiento de espíritu. ¿Cuándo viene el discernimiento de espíritu? Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal. El Señor nos da un discernimiento y para poder saber que esos espíritus no son de Dios. ¿Por qué razón? Porque usted siente un rechazo. Entonces usted puede saber que no proceden de Dios. Y entonces cuando usted le dice bienvenido, Juan se estaba refiriendo precisamente al bienvenido como un contexto, hermanos, acerca de la cultura. ¿Por qué? Porque significaba mostrar una hospitalidad y brindar una ayuda. Pero vemos que también el creyente débil e inexperto, hermanos, saluda y a todos, hermanos, les dice, hermanos, bienvenido. ¿Por qué razón? Porque todavía usted y yo, hermanos, no tenemos esa presencia quizás del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos advierte cuando algo no es del Señor. Yo no sé si usted no lo ha sentido, yo lo he sentido, hermano. Lo he sentido muchas veces y yo le digo, Señor, porque siento este rechazo, algo, perdóname y tal vez, pero con el tiempo después nos damos cuenta de las cosas, hermano. Entonces vemos que el Señor nos está advirtiendo que no a todos le digamos bienvenido. Porque dice, porque el que le dice bienvenido, dice, participa de sus malas obras. Mire, el Señor nos está advirtiendo acerca, ¿por qué? Porque usted es participante de las cosas que anda haciendo. Y finalizando, vemos, hermanos, de que en conclusión, Juan les estaba escribiendo todas estas cosas, hermano, a esta iglesia. ¿Por qué razón? Porque Él les estaba advirtiendo de todas las cosas que habían de venir y que ellos deberían de permanecer en la verdad. Que nada, hermanos, le fuera a desenfocar del verdadero, digamos, del verdadero mandamiento de Cristo, sino que siguieran haciendo la obra del Señor. Amén. Por eso, hermanos, aunque algunas veces, como digo, yo admiro a mi hermana y no es por echarle flores, créanme que no soy de esas personas que yo voy a andar aludiendo a alguien. Sino es por el hecho, hermanos, que yo sé todas las cosas, tal vez no todas, ¿verdad? Pero he conocido parte de su testimonio, hermano. Y de ver cómo a pesar de las operaciones y de todo lo que ella hablaba acerca de su pulmón, me recuerda que mi mamá solo tenía pulmón y medio. Y muchas circunstancias más, hermanos, en otras estuviera descansando. En otros quizás solo se dedicara a hacer los cultos en este lugar, pero ella anda proclamando la palabra de Dios y sabe, hermano, eso significa que ella sabe a quién le está sirviendo. Muchos podemos hacerlo y decimos, lo vamos a hacer, pero no accionamos. Y Dios quiere que la iglesia del Señor, hermanos, accione. ¿Por qué razón? Porque las almas allá afuera se están extraviando y Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan a un entendimiento. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dijo a la iglesia. Amén. Demos una ofrenda de palmas, no a la hermana Evelyn, sino al Señor. Gloria a Dios. Amantísimo Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra, por la advertencia que nos hace, Señor,
Ayúdanos, Padre eterno, en los tiempos que estamos viviendo. También nos habla que son tiempos angustiosos, Padre. En esta hora te pedimos que seas tú dándonos el discernimiento cada día, que podamos buscar tu presencia, Señor, sabiendo, Padre eterno, que tú tienes, Señor, promesas de bien para nuestra vida. Amén. Si hay alguno entre nosotros, hermanos, que desea reconciliarse, ¿no? ¿No hay nadie? Bueno, gloria a Dios.